Seguiremos hablando de economía con nuestro periodista Rodolfo Aliaga, especialista del área económica de La Razón. ¿Cómo anda, Rodo? ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes. Un saludo cordial a los seguidores de La Razón y a las órdenes. Bueno, estas proyecciones que vienen al hilo respecto a las proyecciones económicas, tanto el Banco Mundial y el Fondo Monetario para Bolivia. Sí, estamos hablando de una desaceleración, ¿no? Ayer el Fondo Monetario Internacional emitió un informe dentro de una actividad económica en su sede en Washington. Bueno, nos habla de una contracción del 3,3% y una inflación del 20,7%. Lo que marca, obviamente, lo que comentaba Daniel en la nota, un escenario negativo posiblemente para el gobierno en el marco de estos ajustes de la administración Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Sin embargo, prevén también un rebote, ¿no?, para el 2027. No el Fondo Monetario, creo que el Fondo Monetario no se animó a hacer proyecciones del 27, pero sí el Banco Mundial que hablaba del famoso rebote. Los dos organismos, ¿no?, coinciden en la contracción, en la desaceleración, pero el Banco Mundial va más allá en torno al efecto rebote, que podría tener efecto sobre todo en los ajustes que está anunciando el gobierno, ¿no?, que ellos ven como un escenario medianamente positivo de cara a los próximos años. Pero como tú decías, el FMI no se adhiere a ese comentario, ¿no? Bueno, esta contracción económica que se prevé quiere decir que, a ver, si teníamos crecimientos de, no sé, 4.5%, ahora que va a ser menos 3.3%. Exactamente. Esto tiene que ver además con la caída del Producto Interno Bruto, ¿no?, el 1,2% en 2025. Todo eso sumado a los dos informes de estos organismos nos hablan de un escenario realmente preocupante, aunque debido a los ajustes uno puede esperar que estos puedan dar frutos a mediano plazo, ¿no es cierto? Cuando uno va revisando otras cifras, se encuentra con que también las importaciones en el primer trimestre han bajado en comparación a los otros años. Y uno se pregunta, ¿hay menor importación? Y a la vez hemos escuchado también desde el gobierno que hay más exportación, por lo tanto había superávit comercial, pero ¿por qué estas cifras? E incluso daban cifras en negativo, la inflación creo los 2 últimos meses, pero aquí hablan de 20.7. Sí, es un impacto negativo, ¿no?, en el crecimiento y desarrollo de un país, en todo caso. Si hablamos de contracción, nos referimos a un ciclo en el que la actividad económica disminuye, ¿no?, y tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto, relacionado obviamente a las importaciones y exportaciones. Ese impacto que habla el presidente de por qué Bolivia no quiere ser rica y por qué estamos en un promedio de pobreza, ¿no?, apuntando a que los ajustes y los anuncios que se han hecho van a mejorar este panorama específicamente. Bueno, ahí nos imaginamos después las explicaciones de las autoridades de gobierno que hasta ahora salieron ya a hablar respecto a esto. Con respecto a esto todavía no. No olvidemos que además ha salido hoy la interpelación del ministro de Economía, ¿no? ¿Lo van a interpelar? Parece que sí. Esto ya estaba previsto, ¿no? Se habla más de esto sobre el presupuesto general, ¿no? Que hasta ahora no hay. Hasta ahora no se aprueba. Sí. Y el presupuesto general es la hoja de ruta para saber cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno de crecimiento económico y de inflación, entiendo. Exactamente. Cuáles van a ser los aportes, ¿no?, desde distintos sectores. Bueno, ya se veía venir esto desde la interpelación al ministro de Hidrocarburos, que ya la Asamblea apuntaba también a llevarlo al estrado, al señor, por así decir, al estrado, al ministro Espinosa, ¿no? Bueno, veremos la respuesta oficial del gobierno, porque cuando hay baja de las calificadoras de riesgo, rápido salen a dar declaraciones, porque son buenas noticias, sin lugar a dudas. Es algo que el presidente habla constantemente, ¿no? Claro. La mejora en este sentido. Sería importante también ver esto. O por ahí hace como los gobiernos del MAS, que decían, no, nosotros esas proyecciones nunca las tomamos en cuenta, siempre la pifean y nosotros vamos por otro lado. Algún elemento más, ¿no? El tema del contraste que ocurre en el continente o en la región, porque si bien hay este escenario que apunta a negativo en el país, vemos un mejor panorama para otras naciones, ¿no?, como Brasil, por ejemplo, Chile. No es que el vecindario está mal. No. Ya. Es un problema muy nuestro, ¿no? Hablamos además del informe del FMI sobre el 2.3% de alza para América Latina. 2.3 positivo para América Latina, nosotros menos 3.3. O sea, a 5 puntos del promedio. Exacto.
panorama medio sombrío, ¿no? Bueno, seguro va a haber una explicación en torno a la guerra. Impacto en la guerra en Medio Oriente, Sí. que en algunos lugares tiene menos efectos, ¿no? Menos afectación. El caso de Brasil, que es un productor de energía y socio de muchas regiones potentes, que le permite salir o zafar de ese inconveniente, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario también, respecto a la situación en Medio Oriente, ha advertido, ¿no?, que el mundo entero va a haber una ralentización de la economía, una inflación producto del incremento del precio del barril de petróleo. En la Argentina ayer se dio a conocer, o anteayer, la inflación, que era el capital político de Milei, y ya la inflación otra vez se está disparando, llegó a 3.7%, y como lo hemos escuchado acá, la explicación del gobierno de Milei era la guerra. Antes era la guerra de Rusia, ahora es esta nueva guerra, ¿no? Bueno, ¿y qué onda de la gasolina? A ver, para seguirnos deprimiendo. Vámonos con el tema de la gasolina, un tema que nos viene afectando hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, a ver, vayamos con un elemento, ¿no? Ayer el vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el señor Daroca, Sebastián Daroca, conferencia de prensa, anuncia la ampliación del plazo para la presentación o registrar, en todo caso, los casos de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada. Tiene que ver, además, con algo que ocurrió poco menos de 24 horas antes, cuando el ejecutivo de los transportistas a nivel nacional, el señor Lucio Gómez, anunciaba que no iban a aceptar ningún tipo de emplazamientos y que este proceso de registro va a durar hasta cuando tenga que ser necesario, ¿no? Hasta que haya vehículos afectados. 24 horas después, Daroca anuncia la ampliación de este proceso de registro, ¿no? Proceso de registro que ya tuvo 2 ampliaciones, ¿no? Creo que concluía a finales de marzo. Ayer el dirigente Tancara nos decía, no, en el acuerdo que firmamos en La Paz se amplió hasta el 31 de abril. Exacto. O 30 de abril, no sé si acaba después en 30 o 31. Una ampliación corta hasta el 15 de este mes, que tenía que ser hoy, el último día. Ah, ya. Y ayer anuncian que es hasta el 15 de mayo, ¿no? En el registro, en el sistema de registros y evaluación de contingencias. Y sobre este tema, o sea, está bien que se amplíe el registro. La gran pregunta es si sirve de algo, si hay respuesta, porque ayer el dirigente Tancara nos decía del Transporte Libre de La Paz que han presentado como 1.500 carpetas de vehículos afectados en La Paz del transporte libre y que menos del 10% ha tenido una respuesta. Y claro, los transportistas dicen, sí, estamos registrados, pero no hay el pago de resarcimiento, y desde el gobierno dicen, son millones y millones y millones que ya se ha desembolsado. 11,3 millones, señala el informe de la estatal petrolera. ¿De bolivianos o de dólares? Bolivianos. Ya. Y más de 6,000 vehículos que han pasado por el proceso de refacción, ¿no? Y que han pasado además al resarcimiento correspondiente para los usuarios. Si hablamos de este tema, podemos decir además, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pide el sector del transporte? Es una mayor apertura a los procesos de registro. ¿Por qué? Porque hay quejas de que, si bien tú presentas todos los requisitos que pide Yacimientos del Estado, que no necesariamente el resarcimiento va a ser total o ni siquiera va a ingresar a un caso especial, ¿no? Si hablamos un poquito para orientar a la gente de cuáles son los requisitos para la presentación de documentación. Sí, claro, se me arruina el auto. ¿Qué hablamos del RUAT, a nombre de la persona que está haciendo el registro. Un número de WhatsApp para poder tener una comunicación directa entre el SREC y el usuario, el carnet de identidad, el detalle de la afectación, que aquí tiene que ver con un informe que emana del taller mecánico al que va el usuario, en todo caso, que tiene que además adjuntar fotografías, videos y todo lo que pueda para que sea solvente el caso. Bueno, tal. Algo que generalmente quienes alguna vez hemos tenido un auto, cuando vas al taller no hay ningún documento ni recibo, ¿no? Salvo que sea un taller autorizado por una casa importadora y yo qué sé. Y otro elemento además interesante, Diego, es que uno de los requisitos que piden es la factura del taller mecánico. Hay talleres que están emitiendo solamente recibos. ¿Por qué? Porque dicen que están comprando los aditivos a un precio muy alto
que no estaba dentro de lo planeado, y para no sobrecargar al usuario le están emitiendo un recibo simplemente por un gasto menor. O sea, le están haciendo, si tú quieres, un precio de casero al usuario. Generalmente, a ver, ¿quién ha tenido facturas de que le arreglen el auto? Yo... Algunos lo han tenido. Sí. No vamos a... Ahora no. Sí hay que pedir, Ay, claro. Porque si no, no te devuelven un peso. Exactamente. Ahora, otro detalle más, ¿no? No sé si se han fijado, tú y nuestros oyentes o audiencia, la cantidad de grúas que estaban circulando por la ciudad últimamente, cosa que no veíamos anteriormente. ¿No era por parqueos, no? Ya no era por parqueos. Ah, mira. Era porque los vehículos estaban arruinados y los llevan al taller. Porque hay vehículos que no van ni adelante ni atrás con esta afectación. Y el tema es cómo ha incrementado el costo del servicio de grúas. Hay el servicio de grúa del tránsito, pero que obviamente va a quedar rebasado ante esta situación. Estas grúas privadas han triplicado y hasta cuatriplicado el costo del servicio. Están pagando en una zona, por ejemplo, zona sur solamente, o zona centro solamente, entre 350 y 400 bolivianos, cuando oscilaba entre 180 y 200. ¿No? Entonces, es otro elemento que no se está tomando muy en cuenta y que debería verse, ¿no? Y que ahí viene el otro factor, el precio ya del arreglo, ¿no? Porque el resarcimiento tiene un tope, digamos, de monto, porque ayer el dirigente Tancara nos decía, los arreglos van base, 2.500 bolivianos, ha habido casos de 40.000 bolivianos porque han tenido que cambiar el motor porque ya no daba. Yo personalmente conozco una persona que se compró un vehículo 0 kilómetros de una casa importadora y que un año después, hace un par de meses, en diciembre creo, con un año de antigüedad su auto tuvo que ir al taller y le cobraron 15.000, ahí sí hay factura. Y claro, ¿devuelven todo? Si a mí me cuesta 15.000 arreglar mi auto, ¿me van a devolver los 15.000? Dentro de ese parámetro que establece el gobierno, ¿no? Hasta el monto creo que es de 30.000 a 40.000 como un tope, creo, entendido. Pero hay casos, por ejemplo, una culata destrozada, si quieres el repuesto original, mínimo 30.000, ¿no? Y al margen de la mano de obra, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, es un debate que todavía, porque estamos todavía en pañales en este tema, ¿no? Pero totalmente. Nosotros y claramente las autoridades también. Sé que hay una manifestación de los mototaxistas en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, Montero sobre todo, diciendo además que Montero es probablemente la región más afectada por este tema, ¿no? Y además con estas manifestaciones que se están dando últimamente. Hoy se han encadenado reclamando la falta de atención del gobierno y que además la gasolina, según ellos, sigue circulando con mala calidad. Bueno. Y bueno, el ministro de Obras Públicas anuncia cumbre del transporte para mayo. 8 de mayo. 8 de mayo, temas que van a entrar, seguramente el tema de la gasolina, pero también calidad de las carreteras, la renovación del parque automotor. Tú te fijas que en base a las administraciones públicas o los gobiernos municipales, departamentales, que entran en esta discordia con los transportistas, hablan también de la exigencia de una renovación del parque automotor, a lo que el transporte de cierta manera se niega, ¿no? Sí, veremos. Será a los días de las nuevas autoridades municipales, no sabemos si estarán o no presentes, será importante por esto que mencionas. Sí. En el caso de La Paz es dramático, además por la misma geografía de la ciudad, el tener vehículos que no tengan un correcto tratamiento, pero además ya tengan una vida muy larga de los vehículos que se convierten prácticamente en casi armas en algunos casos, ¿no? Porque son muy, muy antiguos, ya cumplieron su ciclo. Una recomendación para los usuarios, calienten mucho el motor del vehículo. Calentar. Sí. ¿Ya? Traten de dar contacto constante antes de encender y bombear el acelerador. Antes de encender. Contacto, bombear. Eso ayuda a que reaccione. En caso sobre todo de los vehículos que ya han tenido un tratamiento inicial, ¿no? Que no están al 100%, pero están camino a. Qué buen tiempo para tener vehículo eléctrico o no tener auto. Mucho. Gracias, Rodito. Un placer. Rodolfo Aliaga estuvo con nosotros hablando de estos temas económicos.